hablar acerca de este tema que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Y eso quiero verlo, hermano, en varias frases. No lo tocaríamos en un día, sino que quiero hablar acerca en este día, acerca solamente de una frase. Porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas 11:1, dice que estaba orando. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. A él le gustaba orar siempre, separarse, apartarse, aislarse, hermano, y tomar un tiempo. Dice que se levantaba muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y se iba a lugares, hermano, desiertos, lugares solos, y ahí oraba a Dios, hermano, y buscaba a nuestro Padre Celestial. Se apartaba, se aislaba, hermano, y uno de sus discípulos, me imagino que lo siguió, no sé cómo sería eso, pero resulta que le preguntó, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Yo no sé si alcanzó a escuchar la relación que tenía nuestro Señor Jesucristo con el Padre Celestial, que Él estaba hablando, porque recuerde que orar es hablar con Dios. En otras palabras, le estaba diciendo: enséñanos a hablar con Dios, enséñanos a orar, enséñanos a buscar a Dios, enséñanos a conectarnos con Dios, porque es necesario, hermano, aprender a conectarnos con Dios, aprender cómo, hermano, llegar ante la presencia de Dios. Yo me imagino que a este discípulo le gustó cómo estaba orando nuestro Señor Jesucristo, y le preguntó y le dijo: enséñanos a orar. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: miren, no lo molestaron, hermano, cuando él estaba orando, sino que cuando él terminó de orar. Mire que aquí a veces, hermano, en las iglesias una persona puede estar concentrada buscando a Dios, hermano, y de repente le tocan por detrás, hermano, la buscan allá, y uno, ¿qué pasó? Y uno está orando. Hay gente, hermano, que tal vez está orando y otro agarrándole los chinos, hermano, decimos en México, ¿cómo dirían en Honduras? Los colochos, le está jalando el pelo, le está jalando el pie, le está haciendo cosquillas, y entonces uno no se puede concentrar. Entonces es muy importante, hermano, y es muy serio que nosotros tengamos reverencia para buscar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque este hombre discípulo tuvo, hermano, cuidado de no molestarlo, de no interrumpirlo en su oración. Y dice la palabra: y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos le dijo, estaba admirado, asombrado, hermano, cómo oraba nuestro Señor Jesucristo, pero le preguntó: Señor, enséñanos a orar. Ahora que él habló, hermano, por todos y dijo: enséñanos a orar. No solamente él, sino que yo creo, hermano, que él vio, hermano, y él se deleitaba como nuestro Señor Jesucristo estaba orando y estaba buscando al Padre Celestial. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo tenía, hermano, no solamente lo quería para él, sino que lo quería para todos, que todos, hermano, tuvieran esa misma relación. Por eso dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, así como Juan les enseñó, los discipuló a sus discípulos, tú también, como nuestro maestro, enséñanos a buscar a Dios, enséñanos a hablar con Dios. Porque mire, a veces, hermano, que es necesario que nos enseñen, hermano, a hablar, ¿sí o no? Porque mire, nosotros, hermano, yo para hablar, hermano, somos complicados, hermano. Yo uso unas palabras en vez de usar otras, las correctas. Entonces, hermano, cuando vamos delante de alguien, hermano, de alguien que está en eminencia, tenemos que hablar correctamente. ¿Cuánto dicen amén? Ahora más con Dios, que nos enseñen a hablar con Dios, que nos enseñen cómo orar. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea una oración efectiva y eficaz. Ahora, miren lo que dice el Mateo, capítulo, ahí en el versículo 9.
Mateo capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así. Les estaba, hermano, enseñando. Les iba a enseñar cómo orar con Dios. Les iba a enseñar acerca de la oración. Entonces yo le decía, vamos a ver frases, hermano, de la oración modelo. Porque no era que tenían que repetir, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando, sino que el modelo, cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que dirigirse, hermano, hacia Dios, cómo presentarse delante de Dios. Y dice que les dijo ahí en Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, esas son frases, hermano, de la oración modelo. Entonces, pero la primera frase que vemos ahí, hermano, es Padre nuestro. ¿Sí estamos ahí, amor? Padre nuestro. Entonces, esa palabra, hermano, Padre nuestro, muchas veces, hermano, se ve estorbada en lo que es las personas, las vidas de la gente que no tuvieron paternidad. Les cuesta dirigirse, hermano, ante Dios como su Padre. O sea que número uno les estaba enseñando, si quiere apuntar, les enseñó a tener una relación, una comunicación de padre a hijo. Mire, si nosotros nos dirigimos a Dios, hermano, como hijos, Él se va a dirigir a nosotros, hermano, como padre. Si nosotros aprendemos a buscar a Dios como nuestro Padre Celestial, Él nos va a ver a nosotros como sus hijos, porque eso es lo que somos, dice la palabra. Vosotros pues oraréis así, de esta manera. Cuando ustedes vayan a buscar al Padre, a Dios, ustedes se van a dirigir diciendo: Padre nuestro, porque es el Padre de ustedes, porque es su Padre, porque es su Redentor, porque Él es el que suple la necesidad de ustedes, porque Él es su proveedor, Él es el que provee. ¿Cuánto dicen amén? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, y es que, hermano, se va a ver estorbada muchas veces esta clase de oración, porque mucha gente no se dirige hacia Dios como su Padre. Mucha gente todavía no ha llegado a aprender a dirigirse ante Dios como su Padre. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un tiempo, hermano, de matrimonios, hermano, disfuncionales, donde se han separado los matrimonios, donde tal vez los hijos no alcanzaron a ver a un padre, no alcanzaron a ver una figura paterna. Y si la alcanzaron a ver, hermano, muchos de nosotros, hermano, muchos hermanos de los latinos no llegaron a ver a un padre, no llegaron a conocer a sus padres. Y si llegaron a conocerlos, hermano, llegaron, hermano, a conocerlos, pero ellos estaban ausentes, o sea, presentes, pero ausentes. No había atención hacia ellos, no había una caricia, no había, hermano, un afecto de amor, no había una demostración, hermano. Tal vez, hermano, estaban ahí, pero tal vez ni siquiera suplían la necesidad de los hijos o de la casa. Entonces, muchas veces cuando se habla acerca de la paternidad, se está hablando, hermano, de un tema muy delicado, donde mucha gente, hermano, rechaza, porque tienen un concepto, hermano, malo de la paternidad. Porque tienen un concepto, hermano, donde vieron, hermano, supieron que tuvieron un padre, pero estuvo ausente, nunca estuvo con ellos, nunca se acercó para darles una palabra de amor, para darles, hermano, una corrección, para darles un consejo. Entonces, cuando hablamos acerca que tenemos un padre, la gente, hermano, tiene el concepto erróneo y dice: ya conocí la figura de un padre y no les gustó. Entonces es muy, hermano, muy importante que sepamos esto, que a pesar, hermano, de las experiencias que hayamos tenido, hermano, con nuestros padres, si estuvieron, hermano, presentes, porque mucha gente, hermano, no los llegaron a conocer.
Isaías capítulo 49 versículo 15 dice la palabra: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejarse de compadecer del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Mire qué clase de padre tenemos nosotros, hermano. Porque el padre terrenal pudo haber cometido estos errores. El padre, hermano, biológico pudo haber cometido, hermano, los errores de haber engendrado, de haber dado a luz, hermano, como dice la palabra, de olvidarse de lo que dio a luz, de olvidarse, hermano, de la paternidad como responsabilidad que tenía. Y se olvidó de los hijos, se olvidó de la casa, hermano, nunca suplió la necesidad. Por eso dice la Biblia: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice: que olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Mucha gente nunca llegó a conocer, hermano, a sus padres, porque desde pequeños, hermanos, los abandonaron. Desde pequeños, hermanos, los dejaron. Desde pequeños, hermanos, nunca supieron qué era, hermano, una caricia de un padre. Entonces, mire lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 36. Dice la palabra en Juan capítulo 10, 36. Ese concepto de padre no se escuchaba, hermano, ni siquiera en el tiempo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra de decirle a Él Padre no se escuchaba. Solamente nuestro Señor Jesucristo se expresaba de esa manera. Decía que era su Padre. Y es que mi Padre me ha enviado. Y hablaba siempre de Dios como su Padre. Nunca se dirigió, hermano. Si vemos en la palabra, tal vez muy pocas veces, pero siempre decía: mi Padre que está en los cielos, mi Padre me ha enviado. Entonces siempre se dirigía a Dios como su Padre. Por eso llegaron, hermano, a señalarlo, porque esa frase o esas palabras, hermano, no se usaban. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no era común decirle a Dios Padre. Y mire qué fue lo que le dijeron, hermano, la gente que decían y hablaban de nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía: yo soy hijo de Dios. Decían: esa es una blasfemia. Mire lo que dice la palabra: porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy hijo de Dios. Ustedes me acusan, es una blasfemia para ustedes que yo diga Él es mi Padre y yo soy su hijo. O sea, ellos, hermanos, decían: está blasfemando. ¿Por qué le llama Padre? Pues de todo, dice el Padre, me separó y me envió al mundo, pero no lo reconocían. Recuerde que no lo reconocían. Entonces, hermano, la gente decía: esa es una blasfemia, declararse que es un hijo de Dios. Y nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 11, versículo 11, Juan 1, 11 y el 12, dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero mire qué lindo, porque ahí es donde entramos nosotros, hermano. Y la puerta todavía está abierta para el mundo entero. Ay, hermano, es que nosotros en realidad somos hijos de Dios, pero toda la creación, hermano, es creación de Dios. El ser humano es una creación de Dios, hermano. Y esta bendición y esta ventaja, hermano, de llegar a ser hijo de Dios, todavía mucha gente no ha llegado a entenderlo. No ha llegado a los pies de Cristo, hermano, para ser salvos. Entonces dice la Biblia: a lo suyo vino, hermano, a morir a la cruz. Vino a salvar a los judíos, pero los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Efesios 1:5. Dice la palabra Efesios 1:5: en amor habiéndonos predestinado. Mire, nos predestinaron, nos vieron con ojos de amor, con ojos de misericordia, hermano. Y dice que nos predestinaron para ser adoptados. Y yo le decía, hermano, que esa palabra, hermano,
muchas veces lo decíamos para molestar al más pequeño de la casa, a nuestros hermanitos. Si es que usted era el mayor, ¿verdad? Si usted era el pequeño, tal vez se lo llegaron a decir, vos soy adoptado, eres un adoptado. Entonces aquel hermano se ponía triste o se enojaba, una de dos. O se ponía enojado y decía, yo no soy adoptado. O se ponía triste, me dijeron que soy adoptado, mamá, yo no soy adoptado. Entonces molestábamos a los pequeños con esa palabra. ¿No se la llegaron a decir a usted? ¿No lo llegaron a molestar a usted? Y hermano, uno se enojaba o se ponía triste. Pero la mayoría de veces uno se ponía triste porque se quedaba pensando, ¿será que sí soy adoptado? Y hermano, uno se empezaba a ver el color de la piel. Uno se empezaba, hermano, a ver a sus hermanos, decir, es que yo soy diferente, es que yo no soy igual. Y entonces, hermano, el enemigo empezaba a hacer estragos en la mente de aquellos hermanos que les habían dicho, eres un adoptado. Tú no eres igual que nosotros. Pero ahora yo le decía, hermano, que para nosotros, que la palabra que Dios nos diga a nosotros, que se nos predique acerca de que nosotros somos adoptados, hermano, no es motivo de tristeza, sino que es un motivo de gozo, es un motivo de alegría, es un motivo, hermano, para hacer fiesta y decir, he sido adoptado por el Padre Celestial. Porque ¿qué es adoptado? Adoptado, hermano, es aquel que no era de la casa, que no era hijo, pero que llegó a ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros es un motivo de gozo. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora mire lo que dice en Gálatas capítulo 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que esto, hermano, es por fe. Esto, hermano, es por creer, hermano, tener fe de que Él, hermano, dio su vida por nosotros. Y que nosotros, hermano, podemos adquirir ese mismo espíritu de nuestro Señor Jesucristo y llegar a ser también hijos del Padre Celestial. Pero es necesario, hermano, porque dice la palabra, pues todos sois hijos de Dios, pero no toda la humanidad, hermano, toda la humanidad es creación de Dios, pero esto es por fe. Cuando ya una persona, hermano, recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque la Biblia dice, por la fe en Cristo Jesús. Mire, por la fe y por confesar, como dice Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Entonces es necesario, hermano, recibir a Cristo. Mire, hay gente que cree en Cristo. Hay gente que tiene, hermano, tiene conocimiento y sabe que hay un Dios, que hay un creador, pero no le ha recibido como su único y suficiente Salvador. Y eso es lo necesario. Que nosotros confesemos, hermano, que el Padre Celestial a Jesucristo lo levantó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice la Biblia en Romanos 8:15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira, o sea que hay gente, hermano, que está temerosa. Hay gente, hermano, que se le complican los problemas, se le complica la salud y empieza a entrar en un temor. Pero ahí es donde tenemos, hermano, que levantarnos y buscar a nuestro Padre Celestial en oración. Cuando vienen los temores, hermano, para que no nos paralicen, para que los temores no nos detengan, sino que sigamos adelante, porque dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios no nos quiere atemorizados, Dios no nos quiere con miedo, Dios no nos quiere arrinconados. Dios quiere, hermano, que nosotros, hermano, enfrentemos los problemas. ¿Cuántos dicen amén? Y que nosotros busquemos a nuestro Padre Celestial en oración. Que los temores, hermano, no nos arrinconen. Que los temores, hermano, no nos achicopalen. Que los temores, hermano, no nos destruyan, sino que creamos que hay un Padre Celestial que va a salir a defendernos, hermano, que va a salir a bendecirnos, que va a salir a sanarnos, que va a salir a restaurarnos.
dice la palabra, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dice, por el cual clamamos. Mire, ese espíritu de adopción nos hace clamar. Aló. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. No es, hermano, un motivo de tristeza para decir, yo soy adoptado. Es que todos, hermanos, somos adoptados. Y es motivo de gozo, es motivo de alegría. Es motivo, hermano, de que hay esperanza en nuestras oraciones. Porque dice la Biblia, no te quiero ver atemorizado, no te quiero ver con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Y para qué? Dice la palabra, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba, Padre? Quiere decir papito. Mire qué tremendo. Quiere decir papito Dios. ¿Cómo sería, hermano, meramente fresón así? En inglés, ¿cómo sería así meramente fresón? Así que usted le dijera, Daddy, ¿cierto? Tú eres mi Daddy, tú eres mi papito, tú eres mi Dios. Entonces, así quiere Dios que clamemos. Entonces Dios nos está llevando a clamar, a orar, que tengamos, hermano, un acercamiento, hermano, con nuestro Padre Celestial, aquel que va a suplir nuestras necesidades, aquel hermano que va a suplir, hermano, todo lo que nos haga falta, por el cual clamamos. Es necesario clamar, es necesario orar y hacerlo de esta manera. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes cuando oren, oren de esta manera. En primer lugar, vean a Dios como su Padre, como su papito, como su Dios, como su papá, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces tenemos que orar, tenemos que clamar mediante, hermano, la fe que ya Dios nos ha dado. Ahora mire lo que dice la palabra en el versículo 16. El Espíritu mismo, perdón, ¿cuál estábamos viendo? Sí. Ahora dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mire, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué estará dando testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora mire, yo le puse esta versión, BLS. Dice en esta versión, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces, esto quiere decir que hay gente, hermano, que está siendo bombardeada en su mente, que es bombardeada, hermano, en sus pensamientos, que tal vez, hermano, cuando está en conflicto, cuando está en dificultad, cuando está en problemas, cuando están en enfermedades, hermano, cuando el río se los está llevando, hermano, viene el enemigo y empieza a lanzar dardos a su mente. Pensamientos, hermano, tal vez, hermano, de duda en ellos. ¿Será que yo soy hijo de Dios? ¿Y por qué si yo soy hijo de Dios me está pasando esto? ¿Y por qué si yo soy hijo de Dios el enemigo te dice estás pasando esa enfermedad? Si fueras hijo de Dios no estuvieses pasando este desierto. Si fueras hijo de Dios no tuvieras esa amenaza sobre tu vida. Si fueras hijo de Dios no tuvieras este problema tan grande. Entonces ahí es donde uno tiene que levantarse, hermano, y escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, que dice la Biblia que nos confirma, nos asegura de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, o sea, nos dice, te aseguro que vos eres hijo de Dios. No te dejes influenciar, no te dejes llenar la mente de basura. No dudes del poder de Dios, no dudes de la paternidad que ya el Padre te ha dado, te ha entregado. Sí, hermano, porque hay gente, hermano, que sufre
mucho acerca de esto, de conflictos, hermano, en la mente, hermano. Hay bombas, hay dardos, hermano, en su mente. Hay dudas, hermano, ahí en su mente. Y piensan, hermano, se sienten como basuritas en medio del desierto. O sea, usted ha visto esas bolas, hermano, así como de bosque, hermano, allá en Arizona. Mire cómo es, cuando viene el viento, y aquellas cosas, mire, van rodando así en el desierto, secas. Y así se siente muchas veces mucha gente que está siendo, hermano, llevada por el viento, llevada, hermano, por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento, hermano, por cualquier pensamiento, hermano, que llega a su mente, y es arrastrado y es llevado. Y así se siente mucha gente, hermano. Por eso dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura. Eso me gustó, hermano. Y nos asegura que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que es hijo de Dios? Pues tenemos que aclamar y orar y pedirle a Dios, hermano, de esta manera, como nuestro Padre. Mateo 4, versículo 3. Mire qué pasó con nuestro Señor Jesucristo. O sea, si pasó, hermano, con el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, va a pasar con el cuerpo místico, con la iglesia. El enemigo, hermano, te va a hacer la guerra. El enemigo, hermano, ahí en medio de tu desierto, te quiere ver caer. ¿Aló? Ahí en medio de tu aflicción, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, ahí va a llegar a meterte duda a la mente. Así como fue con nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo físico que sufrió, hermano, nuestro Señor Jesucristo estando en carne aquí, dice que también, hermano, lo va a pasar el cuerpo místico que es la iglesia. Pero la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dice Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Mire, metiéndole duda. Él sabía que era el Hijo de Dios. Y como él sabía que era el Hijo de Dios, no tenía por qué, hermano, demostrarle a nadie, ni al diablo, hermano, que era Hijo de Dios. Porque venía para tentarlo, para hacerlo caer en esa duda. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No le dijo, convierte las piedras en pan. Le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Quería saber, hermano, si era el creador de toda la humanidad. Quería saber si verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque recuerda, hermano, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel Verbo era el que creaba, ¿se acuerda, hermano? Aquel Verbo era el que creaba, que Dios hablaba, hermano, y las cosas acontecían. Aquella palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, era nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijeron, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora mire qué tremendo, hermano, Mateo 6:6. Hablando acerca de la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entra en intimidad con tu Dios. Entra en intimidad con tu Padre Celestial. Y cerrada la puerta. Pero mire, es que esa ya sería una oración personal que tenemos que tener cada uno de nosotros, porque usted tiene oraciones personales. ¿Cuántos dicen amén? No solamente venir, hermano, a la oración congregacional, sino tener oraciones, hermano, personales con Dios, ahí en su carro, ahí en su casa, hermano, ahí en su cuarto, ahí en el baño, hermano. Yo no sé dónde sea su aposento, pero dice la Biblia, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, que nadie te moleste. Porque, hermano, es que cuando uno exactamente va a orar, es cuando lo molestan a uno. Cuando el teléfono no para de sonar, ¿cierto o no? ¿Le ha pasado?
Que usted dice, me voy a meter un ratito, aquí 10 minutos. Y en esos 10 minutos no faltan 2 llamadas. Aló. Y entonces cuando nosotros tomamos esas decisiones, hermano, es cerrar todas las puertas. Apague el teléfono. Aló. Apague todo, hermano. Quite el internet, pero que nadie lo pueda molestar a usted. Que se concentre así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que dice de la Biblia que después de que terminó de orar, vino el discípulo y le preguntó, enséñanos a orar. Entonces dice la Biblia, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. ¿A quién? Ora a tu Padre que está en el secreto. Mire, ahí está esperándonos ya Dios. ¿En dónde? En el secreto. Ahí está ya el Padre Celestial esperándonos en el mismo lugar, hermano. ¿Será que usted ha dejado a Dios, hermano, esperándolo ahí en el secreto que tiene usted? Ora a tu Padre que está en el secreto. Ya está ahí Él esperándote. ¿Cuántas veces lo hemos dejado esperando, hermano? Que muchas veces, tal vez hemos dicho, voy a orar cada mañana antes de irme al trabajo. Tal vez no me da tiempo de ir a la iglesia, porque les recuerdo que la iglesia está abierta todos los días. Pero si no le da tiempo, tal vez usted se propuso a orar antes de ir al trabajo, hermano, a orar y buscar a Dios. 5 minutos, 10 minutos ahí en su casa, 20 minutos, hermano. ¿Y cuántas veces ha dejado a Dios esperando? Aló. Que usted dijo, esta semana sí, toda la semana. Y tal vez lo hizo toda la semana, la primera semana, la segunda semana, pero ya la tercera dejó esperando a Dios ahí. Porque dice que Él está en el secreto. Y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto. Pero como que a veces ya no lo ve. ¿Dónde estará? Ya no lo veo. Y tu Padre que te ve en el secreto, ¿qué pasaría con Él? Ya no regresó. Nos quedamos de ver aquí a tal hora. Había dicho que iba a orar, que iba a clamar. Aló. Y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Mire, es que Dios, hermano, como que nos paga, como que nos da, nos recompensa, hermano. Y ese concepto y ese pensamiento, hermano, de que así es lo que Dios dice, hermano, mucha gente, hermano, lo tiene por poco. No se da cuenta que están perdiendo muchas bendiciones. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero primero es Dios, y va a ver cómo lo demás se va a añadir a su vida. La necesidad que usted tenga, la enfermedad va a salir huyendo. Hermano, usted va a agarrar fuerza, va a ser diferente. Él nos va a ver y nos va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire cómo enseñó Mateo 6:7. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, esto no es, hermano, de agarrar como metralleta, sino tener un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero? No es solamente, hermano, hablar por hablar o decir palabras por decirlas, sino tener, hermano, un objetivo. ¿Qué es lo que yo necesito? Y lo que yo necesito se lo voy a hacer saber a mi Padre, y mi Padre va a ver la necesidad que tenga y Él me va a recompensar, Él me va a bendecir. Mire lo que dice: no uséis vanas palabrerías como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Él ya sabe antes de que vosotros, dice, le pidáis. Él ya sabe.
tu vacío, tu necesidad, lo que tú necesitas. Él sabe lo que estás necesitando. Él sabe, hermano, lo que cada uno de nosotros necesita. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos. En otra versión dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos, buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más nuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos dará ¿qué? Buenas cosas a los que le pidan. O sea, Él no te va a dar cualquier cosa. Sabe la necesidad que tienes, pero Él muchas veces se detiene y dice, voy a esperar porque quiero darle algo bueno. ¿Aló? Pero nosotros, hermano, como estamos desesperados, agarramos cualquier cosa. Y es que le estoy pidiendo a Dios un carro, y ese carro, hermano, y no llega, pero sigo orando, y de repente, hermano, se atraviesa uno y dice, este es. Y no era ese. Pero es que está bonito, pero el motor está arruinado. Pero es que la pintura está bien, pero ya la transmisión se está yendo. Y el Señor nos dice, espera, porque quiero darte cosas buenas. ¿Aló? Ahora, mire, es que el contexto de esto, mire el contexto de esto. 7:9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si nosotros, hermanos, siendo padres, si nuestro hijo nos pide, hermano, un pan, dice, ustedes no le van a dar una piedra, porque hay una necesidad en él y quiere saciarse, quiere llenarse, quiere disfrutar, quiere deleitarse de un pan. Pero tú no le vas a dar una piedra. Pero mire, el problema es que nosotros, hermano, que el cristiano, hermano, con el Padre Celestial, muchas veces, hermano, sí le pide a Dios que le dé pan, pero no sabe esperar y agarra una piedra. ¿Aló? Como aquel jovencito que dice, Señor, dame mi esposa, dame mi novia, dame mi pareja, pero no sabe esperar. Le está pidiendo un pan. Que me lo pueda deleitar, dame ese pancito. Pero resulta, hermano, que él no agarra el pan. El Padre Celestial dice, ok, te voy a dar un pan, te lo vas a disfrutar. Ya lo tengo en la mira, te la voy a entregar, te la voy a dar, así como la estás pidiendo, pero tienes que esperar. ¿Y qué hace el jovencito? Agarra la piedra, agarra la Dalila. ¿Aló? Agarra la del corazón duro. Y todavía dice, yo la voy a hacer cambiar. ¿Y cuál? Ahora mire lo que dice después. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. No, el Padre, si nosotros como padres, hermanos naturales, no les damos a nuestros hijos, hermano, una piedra, sino que les damos un pan, les damos lo mejor para que se llenen, se sacien, nuestro Padre Celestial tampoco lo va a hacer. O si le pide un pescado, hermano, dice, le dará una serpiente. Y allá está el jovencito, hermano, diciendo, Señor, mi pececita, dame mi pececita. Y avienta, hermano, el anzuelo y no pesca nada. Y avienta el anzuelo y no pesca nada, hermano. Y avienta el anzuelo, hermano, y no hay pececita. Y todavía dice, es que aquí no hay, en esta iglesia, no hay pececitas. Y se agarran de eso, ¿verdad? Pero es que a Pedro le dijeron, te haré pescador de hombres. Y es que yo aviento el anzuelo, pastor, y nada que agarro. Espera en Dios, espera el tiempo de Dios. ¿Y qué terminan agarrando? A una serpiente. Una gran víbora. Mire, aconsejémosles a nuestros hijos. Tenga cuidado. No vaya a pescar víboras.
No se vaya a desesperar y agarrar. Ay, Dios santo, creo que me salí, ¿verdad? Le dará una serpiente. No, 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 no. Nuestro Padre ya está viendo qué es lo que te va a entregar, qué es lo que te va a dar. Dios ya está viendo, quiere darte lo mejor, lo que acabamos de ver y lo que acabamos de leer. Lo voy a leer una vez más. ¿Dónde está? Me adelanté. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? Hay que pedir, pero hay que esperar. ¿Aló? Hay que pedir, pero hay que saber esperar. Pero es que el Señor no me ha dicho nada. Mira, mientras el Señor no te diga nada, no hagas nada. No te muevas. Así sea en los trabajos, así sea, hermano, en todas las cosas. No te muevas, no te aceleres, no te adelantes, porque Él quiere darnos lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire lo que dice Santiago 1:17. Termino a tiempo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva, todo buen regalo. Pero tenemos que saber esperar. Dice, desciende de lo alto. Que venga del cielo, hermano, y no del suelo. Que venga por causa de la oración. Que venga por causa, hermano, del clamor. Que venga por causa, hermano, de esa relación paternal que tenemos con el Padre. Porque Él nos dará buenas cosas si nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Toda buena dádiva y todo don perfecto, mire, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay, dice, mudanza ni sombra de variación. O sea, lo que Él dijo lo va a cumplir, no lo va a cambiar. Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, mire qué tremendo este versículo. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Eso me llamó la atención, hermano. Por cuanto sois hijos, Dios envía, dice, a nuestros corazones. ¿Qué envía a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo. El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y si Jesucristo clamó de esta manera, porque tenemos el mismo espíritu. Si tenemos el mismo espíritu, hay confianza para clamar de la misma manera. Hay confianza para orar de la misma manera. Hay confianza para acercarnos al Padre Celestial, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre Celestial nos está esperando que le busquemos, hermano, con toda sinceridad y con toda honestidad, hermano, y con toda confianza que Él es nuestro Padre. Abba, Padre, decíamos hace un momento, ¿cómo diríamos así meramente bien fresón? Daddy. ¿Sí o no? ¿Cómo se le acerca a sus hijos a usted? Daddy, Daddy. Y hermano, y le piden, mami, papi, papi. O le dicen, papá. ¿Cómo le dicen a usted? Daddy, papi, o le dicen papá. Papá. Pero como tenemos el mismo espíritu, Dios envió, dice, a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces nosotros tenemos que clamar así. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo,
Así nosotros podemos clamar. Así como Él vio la gloria del Padre, así la vamos a ver nosotros. Así como Él, hermano, resplandeció en medio de la oscuridad, así nosotros, por medio de esa relación, en medio de las tinieblas, vamos a resplandecer. Así como Cristo, hermano, se levantó, así también nosotros nos vamos a levantar en medio de las dificultades. Dios es poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, porque por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Póngase sobre sus pies. Vamos a tomar un tiempo de oración y levantar nuestra voz y con toda confianza, hermano. Usted tiene un Padre en el cielo. Usted y yo tenemos a un papito en los cielos. Tenemos a un Dios, hermano, que nos está esperando que entremos a nuestras recámaras, que entremos al lugar santo y que podamos, hermano, recostarnos y escuchar el corazón y el latido de nuestro Padre celestial. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. ¿Cuánta gente se le ha hecho difícil, dificultoso buscar a Dios como Padre? Porque han tenido un mal ejemplo aquí en la tierra. Pero Dios te dice en este día: yo no soy igual, te dice el Señor. El Señor te dice en este día: yo soy diferente, yo soy un Padre que soy diferente, yo no te abandono, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Soy tu Padre que cuando clames yo te aseguro que vas a escuchar la respuesta del cielo, porque soy un Padre que hablo, porque soy un Padre que escucho tus oraciones, porque soy un Padre que está al pendiente de ti. Soy el que ha suplido tus necesidades y seguiré supliendo las necesidades, las más grandes necesidades que pueda tener el hombre. Mis hijos, te dice el Señor, yo soy tu Padre y nada te hará falta. El que se levante contra ti se habrá de levantar contra tu Padre. Y yo soy el Padre de las luces. Tú eres la luz del mundo. Tú eres mi hijo, te dice el Señor. Nada te podrá hacer frente, nada te podrá derribar, nada te podrá vencer, porque yo estoy contigo y el Espíritu de mi Hijo que clama dentro de ti. Abba Padre, papito hermoso, te damos gracias. Papito hermoso, te bendecimos. Papito bello, te damos la gloria. Papito, venimos delante de ti como tus pequeños, como tus hijos, amado Dios. Venimos delante de tu presencia con esa confianza, Padre, que nos has entregado, de llegar ante ti, Señor amado, y orar de esta manera y decirte: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Seas santificado, Señor. Seas digno, seas, Padre amado, santo Dios. Seas adorado, seas exaltado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios. Toma este tiempo para pedirle a tu Padre celestial cuál es tu necesidad. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces. ¿Cuál es la necesidad que has estado teniendo hoy en día? El Señor te dice: estoy presto a escuchar tu oración. Estoy presto a escuchar tu petición. Estoy presto a escucharte, pero tienes que saber esperar, te dice Dios. Tenemos que saber esperar en el Padre celestial. No te adelantes, no te atrases. Espera el tiempo de Dios, que tu oído sepa oír el tiempo en el cual Dios te dirá cuando tienes que moverte. Pero mientras tienes que esperar, así como lo hacía David, que tuvo que esperar enfrente de las balsameras,
que tuvo que esperar cuándo saber atacar, cuándo saber caminar, cuándo saber oír la voz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de su presencia, Dios, alabando y bendiciendo, Señor, tu nombre. Venimos, Señor, como tus hijos, con esa confianza, Padre, para acercarnos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, para hallar oportuno socorro. Vamos, velo como tu Padre, acércate a Él como tu Padre, en el nombre de Jesús. Si tú te acercas a Él como tu hijo, como su hijo, Él te va a ver como el Padre Celestial. Él te va a ver como su hijo. Él te va a ver como su hijo, en el nombre de Jesús. Pero tienes que acercarte confiadamente, decirle: papito hermoso, papito lindo, tanto tiempo, Señor amado, he necesitado un abrazo, he necesitado un beso, he necesitado una corrección, he necesitado, Señor Padre Santo, que me conduzcas, así como el Padre que conduce, así como el Padre que dirige a sus hijos, así también el Padre quiere conducirte, quiere guiarte, quiere darte lo mejor. Te daré lo mejor del trigo, te dice el Señor. Te daré lo mejor de la tierra, te daré lo mejor de la leche, te daré lo mejor de la miel, te dice el Señor. No te daré cualquier cosa. Si sabes esperar, el Señor te dará lo mejor de lo mejor. Padre amado, aleluya.